Muchas gracias por seguir los trabajos de este seminario internacional, acceso a la información, derechos, organizaciones y garantías, una iniciativa que está siendo apoyada e impulsada por el Colegio de Sonora a través del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos, la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila y el Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese sentido, agradecer quienes han apoyado esta iniciativa de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, su directora, la doctora Irene Espiño, y a su secretario académico, el doctor Antonio Estrada, del Centro de Estudios en Administración Pública de la UNAM, el coordinador Daniel Ortega Carmona y el profesor investigador Maximiliano García Guzmán, de aquí del Colegio de Sonora, al rector José Luis Moreno Vázquez y a la directora del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos, la doctora Gabriela García Figueroa. Además, en los trabajos han estado apoyando estudiantes de distintas universidades del país a través del semillero de investigación de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, AMECIP, y también nos ayudó con la convocatoria en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el profesor Adán Córdoba. Sin más preámbulo, tenemos un panel nutrido justamente para reflexionar alrededor de los diversos temas que se conjuntan en pues, los derechos, las organizaciones y las garantías alrededor del derecho de acceso a la información. Le cedo el uso de la voz a Leticia Elizabeth García Gómez de la Universidad Nacional Autónoma de México para que nos presente su ponencia el día de hoy. Adelante, estimada. Hola, buenas tardes a todos. Espero todos se encuentren muy bien. Estoy muy agradecida del espacio que me han brindado, muy agradecida con todas las instancias y personas que hicieron esto posible. Bueno, mi nombre es Elizabeth García. Soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Me he desempeñado como proyectista a nivel federal y local. Y pues bueno, yo les traigo un tema, permítanme compartirles pantalla. Yo les traigo un tema, pues bueno, que se, permítanme, que se denomina el procedimiento de acceso a la información y el recurso de revisión como elementos resanadores en la estructura de transparencia y rendición de cuentas en México. Bueno, yo quiero iniciar esta ponencia justo retomando los dos elementos clave, ¿no? De este tema, que son la transparencia y la rendición de cuentas. Bueno, sencillamente la transparencia es justo esta obligación que tienen los sujetos obligados de poner a disposición de las personas la información sobre las acciones que realizan y el uso que hacen con los recursos públicos, mientras la rendición de cuentas es justo este deber que también tienen los sujetos obligados de informar, justificar y explicar ante la autoridad garante y la ciudadanía esta toma de decisiones, ¿no? El por qué se tomaron estas decisiones. A partir de esto, quisiera que entendieran esta estructura de transparencia y rendición de cuentas como yo le entiendo, ¿no? Les quiero presentar este diagrama. Entiendo la estructura de la transparencia y rendición de cuentas en México como un camino empedrado, que está conformado por diferentes cosas, ¿no? Podemos ver aquí las obligaciones de transparencia, informes de cuenta pública, la información que se publica en portales institucionales, los diversos posicionamientos que llegan a hacer los entes respecto de sus acciones, de la forma en la que toman decisiones, ejercen recursos públicos, ¿no? Pronunciamientos, notas, informes de gestión, conferencias, ¿no? Así se compone la estructura de transparencia en México. Estos son los elementos que la integran. Y como podrán ver, ningún camino que esté empedrado es perfectamente liso, ¿no? Quedan estas grietas a las que a mí me gusta llamarles que son vacíos informativos. En estas grietas llegan a alojarse información que en efecto es pública, pero que no está tan superficial. Hay dos componentes en esto, ¿no? Puede ser dos cosas, bueno, entre muchas otras. Estas grietas que se forman entre justo todos estos elementos pueden deberse, entre muchas otras cosas, a dos formas, ¿no? La primera
es justo información que no se encuentra a nivel superficial, información que da cuenta del actor gubernamental, que sigue siendo información pública, pero no está tan justo tan arriba. Necesitamos meternos un poquito más a la grieta para sacarla. Y la otra es información que tendría que estar pública y publicada y no lo está, ¿no? O sea, quiero, entiendan a estas personitas, ¿no? Son personas que están preguntando, que están metiéndose a la grieta para querer sacar esa información, algunas muy felices porque están preguntando, algunas muy tristes porque se les ha negado la información, como a veces sucede. Les quiero ejemplificar esto con dos ejemplos muy sencillos. Bueno, como información faltante, ¿no? Aquella que debería de estar publicada, les pongo este ejemplo muy sencillo y muy bueno. En 2023, en la Ciudad de México, en el Zócalo, hubo un concierto de esta cantante Rosalía, que se presentó una solicitud con este folio que ustedes pueden ver aquí y se requirió el contrato. Los contratos son obligaciones de transparencia. Por alguna extraña razón, el contrato no había sido publicado y cuando se solicita este contrato, el sujeto obligado lo niega. De inicio dice, yo no lo tengo, ese contrato no existe, no lo tengo en mis archivos, ¿no? O sea, insinuando que se iba a llevar a cabo una presentación, que se iba a llevar a cabo un concierto sin la existencia de este contrato. La persona mete esta queja, este recurso de revisión, en el que el Info de la Ciudad de México en su momento llegó a la determinación que, en efecto, esa información tenía que existir, tenía que obrar en los archivos del sujeto obligado y se tenía que proporcionar. Entonces, se emite esta resolución en la que se tiene que, bueno, justo se indica que se tiene que entregar este convenio de colaboración celebrado entre OCESA y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, sus anexos e informar justo los costos del evento de interés, ¿no? Por otra parte, tenemos esta información que se encuentra en la grieta. Este es el ejemplo más claro que yo logré encontrar. Si bien es cierto que los sujetos obligados tienen que presentar diferentes informes de impacto ambiental, etcétera, etcétera, hay información bien específica. Esa es a la que yo me refiero, está en la grieta. En esta solicitud, una persona solicitó el estado de las palmeras censadas de la alcaldía Iztapalapa. No sé si ustedes puedan recordar cuando aquí en la Ciudad de México las palmeras estaban muriendo. Una persona pregunta, esta información que es de interés colectivo, ¿qué está pasando, no? Con la vegetación, con la flora de la Ciudad de México. Lo que le dice, en este caso el sujeto obligado, la alcaldía Iztapalapa, es, yo no soy competente, yo no tengo atribuciones para darte esa información. Se hace un análisis, se hizo un análisis, se trabajó este proyecto en el Info de la Ciudad de México y el sentido de la resolución fue, de acuerdo con tus obligaciones, si tienes atribuciones para llevar a cabo un inventario de camellones y áreas verdes y el estado que guardan los mismos. Entonces, esa es información que tienes que tener y que tienes que proporcionar. A esto me refiero con estas grietas informativas. Esta es información que de pronto no está tan a la mano, no está en la superficie, no forma parte de una obligación de transparencia. A eso me refiero. Las personas, a través de los derechos del derecho de acceso a la información, de las solicitudes de acceso a la información, están metiéndose en la grieta para sacar esa información que también tiene un muy alto grado de interés público, pero se están teniendo que entrar a estos huequitos informativos que quedaron en la estructura de transparencia que existe en México. Bueno, ante el cambio de paradigma, como podrán ya haber revisado en la ley, si no, pues es algo que es como de las cosas más notorias de pronto en la nueva ley de transparencia, es que, bueno, antes, en la estructura anterior, si el órgano garante no te resolvía de la forma en la que tú esperabas o tú considerabas que había habido algo que no había salido bien, tú ibas y te quejabas con el INAI, ¿no? Metías un recurso de inconformidad y esos recursos de inconformidad eran reevaluados por el INAI, se reevaluaban, se reproyectaban y entonces se decía, esto se hizo bien, esto se hizo mal, esto se puede rescatar y esta va a ser la nueva instrucción, ¿no? En aquellos momentos, estos recursos de inconformidad tenían otras características. Actualmente los limitaron a solo aquellos que estén relacionados con recursos públicos federales. O sea, estamos hablando de que el caso que les presenté de forma previa, el de las palmeritas, no entraría dentro de esta tanda de información que las personas quieren obtener, ¿no? Entonces,
Es muy importante y hay que reconocer el peso que el derecho de acceso a la información, las solicitudes de acceso a la información, los medios de impugnación tienen en la forma en que las personas están obteniendo información que está en estas grietas, que no está por encima, que de pronto no se publica, pero que existe y que puede dar cuenta de omisiones, de actos de corrupción, de cosas que se están haciendo quizá no de la mejor forma, ¿no? Entonces, sí es bien importante en que esta nueva forma en que tomó la transparencia en México, la rendición de cuentas, se enfoque en seguir trabajando de forma coordinada y de forma homogénea, en justo reducir esta resistencia que tienen los sujetos obligados muchas veces de proporcionar información, como lo venían haciendo de forma anterior los órganos garantes. Y bueno, el reto es ese, ¿no? ¿Qué va a suceder con todos aquellos casos que de pronto no dan cuenta de recursos del ejercicio de recursos públicos federales, pero que también son muy importantes para la gente, que también son muy importantes, gente que está preguntando de pronto no información, repito, no son obligaciones de transparencia, pero sí, no sé, a qué hora abre mi centro de salud, cuál es la mejor escuela de mi zona, ¿no? No constituye una obligación de transparencia, sí, pero es importante. Y todas estas preguntas, todas estas solicitudes de acceso a la información, si el órgano no te, la autoridad nueva no te resuelve de la mejor forma, de la forma en que tú esperabas, ya no vas a tener otra oportunidad más que quedarte como estabas. Entonces, el nuevo reto es seguir trabajando, la nueva autoridad, trabajar de forma coordinada en combatir de forma homogénea la resistencia, que todos se coordinen que estemos en la misma línea, ¿sabe? O sea, justo que todos sigamos en esta lucha para brindar la información que de pronto, repito, no está tan a la mano y que no es tan fácil de acceder. Entonces, pues bueno, eso sería toda mi parte. Son los retos a los que nos vamos a enfrentar con la nueva estructura. Muchas gracias, Leticia Elizabeth García Gómez, por esta ponencia que nos presentas. Cedo ahora el uso de la voz a Héctor Eduardo Soto Guerrero del Colegio de Tamaulipas. Gracias, Víctor. Quiero compartir pantalla. Ahí está. Listo. Tiempo. Pues buenas tardes en México y noches en Venezuela. Los saludo con mucho gusto a todas y todos los presentes. En primera instancia, agradezco la amable invitación de Víctor para participar en este seminario que nos convoca a pensar, reflexionar críticamente sobre un cambio de paradigma en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en México, donde la garantía de este derecho se deposita ahora en el gobierno, lejos de un órgano autónomo. Entonces, en principio, mi intervención se sustenta en un estudio que publiqué con Ricardo Uvalle hace aproximadamente 6 meses en la revista en Estudios en Derecho a la Información de la UNAM. A partir de este análisis, proponemos explicar un fenómeno que considero alarmante y que titulamos como la distorsión del derecho de acceso a la información pública. Esta distorsión es provocada por decisiones del Ejecutivo Federal y por la inacción del legislativo que en su conjunto paralizaron al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bueno, les quiero compartir un poco sobre el contexto de este estudio y de la transparencia en términos generales, puesto que esta distorsión, como podemos observar, no es una cuestión accidental ni espontánea, es el resultado de una estrategia deliberada que erosiona un derecho fundamental, el derecho a saber, el derecho de acceso a la información pública. El trabajo cuestiona y explica cómo la política de transparencia fue sistemáticamente debilitada en el contexto del el primer gobierno de la Cuarta Transformación como preámbulo a la reforma constitucional de simplificación orgánica presentada en febrero. Mediante esta reforma se establece un cambio de paradigma sobre la tutela del derecho de acceso a la información que pasa del órgano constitucional autónomo a una rama del Poder Ejecutivo. Como lo mencionó la primer ponente,
hace un momento, este derecho es un derecho habilitador de otros tantos y este camino empedrado del cual hizo referencia, quiero hacer notar que es un camino empedrado que hemos transitado en México desde los años 60, cuando el Grupo Oaxaca comenzó con este posicionamiento de que se diera a la luz pública, se diera a conocer una serie de acciones por parte del gobierno. Este largo camino que hemos recorrido y que en términos institucionales lleva 20 años, es justamente ese camino empedrado por el cual tenemos que verificar si estamos ante un avance o ante un retroceso en la materia y a partir de ello, qué es lo que nosotros, Ricardo Uvalle y un servidor, proponemos como esta distorsión de la política de transparencia. En función de eso, nosotros definimos en el artículo que la distorsión de la política de transparencia es una alteración de las garantías al derecho de acceso a la información y una oposición al principio de máxima publicidad. Este principio de máxima publicidad se encuentra sustentado en el artículo 6º constitucional, donde se puede verificar que el derecho de acceso a la información es un derecho constitucional y un derecho humano. Esto perturba la función esencial de la transparencia, por lo tanto, lo consideramos una distorsión. Ahora bien, ¿cuáles son estos embates que identificamos dentro de los hallazgos del estudio? Son tres específicamente. Definimos que la política de transparencia se ha convertido en un campo de batalla en términos de lo que Mauricio Merino considera la implementación, porque repunta un combate político contra el INAI a partir de estos tres flancos. El primero de ellos es el veto presidencial de comisionados al INAI que seleccionó el Senado. El segundo es un decreto de seguridad nacional para obras públicas y la tercera tiene que ver con una narrativa sobre el alto costo de la transparencia y en específico el alto costo del instituto. Ahora bien, vamos a desglosar un poco cada uno de estos elementos y el primero de ellos tiene que ver con el veto presidencial. Este veto a los nombramientos de los comisionados del INAI no fue simplemente un uso legítimo de una facultad constitucional que se le otorga al Ejecutivo. Esto fue una estrategia de parálisis institucional que dejó sin quórum al Pleno del INAI cuando la legislación secundaria establece que el Pleno del INAI, integrado por 7 comisionados, tendría que tener al menos 5 comisionados para sesionar. Luego de que quedaron 4 comisionados porque hubo un año de parálisis en el legislativo para la selección de los siguientes comisionados, pues se da una estrategia sistemática que desde el poder busca minar y buscó ir dejando al instituto en una parálisis previa a lo que fue la reforma de simplificación orgánica. Esta parálisis, este veto, se usó en un contexto coyuntural de las elecciones anticipadas. Este evento coyuntural justo dejó como un tema poco relevante en la agenda política la designación de los comisionados restantes. Fue una estrategia sistémica para sacar ventajas a partir de los tiempos que marca la ley y de esta manera se hizo frente a una de las fallas del diseño institucional estipuladas en la legislación secundaria, donde se fijó este quórum de 5 de 7 comisionados para validar las decisiones del Pleno de la del INAI. Esto lo que hizo fue que hubo un aplazamiento deliberado tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Durante más de 150 días, el INAI estuvo legalmente impedido para sesionar y, en resumen, generó una acumulación de cerca de 6,000 recursos de revisión no resueltos y lo más importante es que nos dejó a los ciudadanos sin el órgano garante que autónomo que permite acceder al derecho a saber, al derecho de acceso a la información pública. Ahora bien, cabe señalar que esto pues es una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Legislativo, específicamente el Senado de la República, que fue el órgano legislativo encargado de llevar a cabo el procedimiento de designación de los comisionados, y fue necesaria la intervención del Poder Judicial, es decir, aquí entran los contrapesos
para que a través de un fallo se dictara la obligación al órgano legislativo, que es su competencia, para poder hacer la designación de de los comisionados restantes. Sin embargo, el veto presidencial se ejerció días antes de que cumpliera los tiempos de la ley para poder ejercer esta figura, y pues fue una decisión que no estaba alejada de alguna ingenuidad o de el hecho de poder establecer una parálisis al instituto que causaba ruido al gobierno en turno. ¿Por qué causaba ruido? Aquí viene el siguiente aspecto, y tiene que ver con un decreto de opacidad un decreto presidencial que se emitió el 18 de mayo de 2023, donde se especificaba que las obras públicas como el Tren Maya, Dos Bocas, etcétera, las grandes obras de infraestructura del sexenio anterior, eran consideradas como asunto de interés público y de seguridad nacional. Esto significa que esa información quedaba restringida y por lo tanto se contraviene el principio de máxima publicidad. En términos prácticos, esta restricción que sepultó el derecho de acceso a la información pública respecto a las obras públicas de gran infraestructura, lo que generó fue una distorsión en relación con las consultas sobre los permisos en materia del medio ambiente y sobre los contratos a las empresas que se encargaron de llevar a cabo la ejecución de estas obras. Ahora bien, el asunto de la simplificación me lo voy a brincar por términos de la cuestión de los costos, me lo voy a brincar por términos de tiempo, pero me gustaría mencionar qué es lo que está en riesgo. Bien, en principio, digamos que la transparencia se puede volver una propaganda política una vez que se traslada a la rama del Poder Ejecutivo, y los controles democráticos quedan en entredicho cuando la ciudadanía pierde las herramientas de exigencia y de control democrático. Por lo tanto, digamos que la transparencia se encuentra en un momento de encrucijada donde la garantía del derecho a saber está ahora en este punto en el que creímos muchos que no íbamos a llegar, a partir de que se da este desmantelamiento de los controles sobre la vigilancia, y que en términos prácticos diluye el equilibrio entre los poderes y la rendición de cuentas, así como el ejercicio del poder ciudadano y el poder del control democrático, y nos lleva a un retorno hacia la opacidad y la discrecionalidad. No porque no exista ahora una institución encargada de vigilar la transparencia, sino porque el gobierno se vuelve juez y parte. Con esto cierro mi participación, agradezco mucho el espacio de la intervención, y para no robar tiempo y sujetarme a lo que nos han marcado, quedo a sus órdenes para cualquier duda que se presente al respecto. Muchas gracias. Al contrario, agradecerte, estimado, por tan importante e interesante trabajo, y por supuesto también por ajustarte al tiempo. Cedo ahora el uso de la voz al doctor Rafael Valenzuela Mendoza, del Instituto Sonorense de Administración Pública, para que nos comparta su ponencia el día de hoy. Estimado, estimado Rafael. Ay, Víctor, ¿cómo estás? Bien, bien, muy buenas tardes. Voy a compartir una presentación en este momento. Un gusto saludar y agradezco la invitación atendiendo el tiempo que tenemos. Esta ponencia pretende compartir con ustedes algunas reflexiones en torno de las reformas en materia de transparencia y acceso a la información pública. El foco de la transparencia ante una reforma que regresa el derecho de acceso a la información, su regulación y su
garantía en el ejercicio al Poder Ejecutivo. Y esto lo tenemos que comentar, Víctor, porque el debate nos ha llevado a dos posturas radicales. La defensa a ultranza de lo que teníamos frente a la defensa a ultranza de una reforma con virtudes y defectos, más defectos que virtudes. Y si podemos ver un poco de historia, vamos a identificar que la transparencia regresa a la esfera del Poder Ejecutivo. Es decir, ya estaba ahí en sus inicios por allá en el año 2002. Eh, También hemos perdido de vista, y esta reforma nos permite visualizar, destacar y resaltar que la transparencia se ha convertido como en el pilar central, junto con el acceso a la información, de lo que es el artículo sexto y octavo constitucional. Sin embargo, esos fundamentos constitucionales realmente aluden a otros derechos como es la libertad de expresión y el derecho de petición frente a las autoridades. Basta con recordar que en los Estados Unidos la ley federal de acceso a la información pública en realidad es una ley que regula la libertad de expresión y que obliga al gobierno a entregar información, documentos, datos y todo aquello que contenga registros públicos. Y en esa idea es que nuestro, digamos, esquema normativo, esquema jurídico en México ha omitido mencionar que también en México hay una regulación del derecho a la libertad de expresión en los artículos sexto y octavo. Ejemplo, Ley Especial de Delitos de Imprenta, que estuvo en vigor desde 1917 hasta el año 2023, más de 100 años, una ley cuyo sustento estaba en el artículo sexto constitucional y que inclusive se emitió un reglamento por allá en el año 2015 que pues definía algunos elementos en cuanto a la implementación de esa ley y a la libertad de expresión. Esta ley está justamente sustentada en el artículo sexto constitucional. El fundamento constitucional, por lo tanto, ha cambiado no solo por la transparencia, sino por otras normativas o digámoslo, regulaciones que están sostenidas en ese artículo constitucional. Esto nos lleva entonces a trasladar el foco de atención, al menos en el ámbito de las investigaciones, desde el punto de vista académico, hacia el tema de la libertad de expresión. Y esto me permite ir comentando que la libertad de expresión, y esto es una de las primeras conclusiones a las que voy a hacer énfasis en la siguiente lámina, la libertad de expresión nos lleva entonces a pensar que el tema de transparencia y acceso a la información pública en tiempos actuales va a tener que ser garantizado ya no por organismos públicos gubernamentales, como era el caso de INAI y todo el Sistema Nacional de Transparencia, sino por la misma ciudadanía, que tendrá que convertirse en quien pues garantice a través de otros medios, que también son jurídicos, su cumplimiento. Eh, Otro elemento que se abre en la reforma como área de oportunidad, en esta reforma en México, para quienes nos siguen en otros países, un área de oportunidad que se abre es que el sistema de archivos se vuelve preponderante. El Sistema Nacional de Transparencia tenía desplazado, lo tenía en un segundo término e inclusive los transparentólogos impusieron muchas de las reformas sobre los archivistas y los especialistas en materia de archivos. Esto sugiere que hoy el sistema de archivos se convierte en piedra angular para hacer válido, vigente y efectivo el derecho de acceder a la información pública. Por lo tanto, esta área de oportunidad es crucial que la podamos comprender y utilizar para que los archivos vuelvan a ser pieza angular en materia de transparencia. Insisto, había sido desplazado por el Sistema Nacional de Transparencia. Finalmente, la reforma también
nos sugiere algo, que va a haber más problemas para acceder a la información pública porque el modelo de gestión de la transparencia es nuevo, pero además de que es nuevo, no hay claridad hacia dónde, ni cómo, ni cuándo vamos a poder tener consolidado el nuevo modelo de gestión. Por lo tanto, nuestras capacidades que habían sido consolidadas para acceder a la información pública se ven disminuidas. Esto nos indica, bueno, pues la política gubernamental, la politics, aquella que dictan los partidos políticos en el poder, pues camina en un sentido, mientras que la política pública de la transparencia camina en otro. Y ya para concluir, quiero compartir algunas posibles explicaciones que nos puedan ayudar a entender la reforma, más allá de la crítica o el halago. Es decir, hay un desplazamiento de élites, eh, hay una sustitución de una élite que estaba insertada en organismos garantes, en algunos espacios de poder, y es sustituida por otra élite de tipo gubernamental, especialmente en espacios, tanto en el gobierno federal como en los gobiernos estatales. Y entonces habrá un simple desplazamiento de élites, lo cual, desde esta teoría, podemos ver que más allá de ser la voluntad del pueblo una expresión democrática, es en realidad una expresión de las élites gobernantes. El nuevo modelo de gestión de la transparencia nos sugiere que habrá nuevos actores, nuevos retos, y un punto que es muy importante es que el objetivo del Sistema Nacional de Transparencia, que fue desaparecido, era que pudiéramos ejercer nuestro derecho de acceder a la información pública por igual en todo el país, estandarizando un procedimiento y estandarizando los recursos para revisar las decisiones. Hoy pues habrá que ver cuál es el comportamiento de los estados, de las entidades federativas de nuestro país, para ver cómo adoptan en lo local el modelo de transparencia. Y ya adelantaba un poco las posibles explicaciones de la reforma. Bueno, una consecuencia es que la participación ciudadana tendrá que ser el guardián, el garante, ya no los organismos públicos. Esto vuelve a darle un rol más importante, como el que tuvo el Grupo Oaxaca en el año 2001-2002 para crear la primera ley federal de transparencia y acceso a la información. Tendremos que tener nuevos grupos Oaxaca en todo el país que estén vigilantes de cómo se va a desarrollar y desplegar todo este nuevo modelo de gestión. Y por último, hay un rol importante, los tribunales de justicia administrativa van a ser clave para avanzar en la defensa de la transparencia. Finalmente, cuando se convierten en actos de autoridad en la esfera del Poder Ejecutivo, todas las resoluciones de los órganos de transparencia pues pueden ser recurridas ante el tribunal por tratarse de actos administrativos y recurribles por la vía del Tribunal de Justicia Administrativa. Ya para finalizar, nada más comentar, Víctor, que estamos trabajando en articular estas ideas en una propuesta que nos permita hacer un balance de la reforma para poder tener más elementos que compartir en otro espacio y en otro panel, si nos haces favor de invitarnos. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Al contrario, muchas gracias, estimado Rafael. Pues además, eh, digamos, somos vecinos aquí en Sonora, entonces, pues efectivamente habrá que ir construyendo estos espacios tanto la reflexión nacional, pero sobre todo para la reflexión local. Entonces, con mucho gusto y también pues agradecerte no nada más tu ponencia, sino también otra vez, afortunadamente, el respeto del tiempo, que es muy importante, sobre todo cuando tenemos varias participaciones. Muchas gracias. Ahorita Abrazo. la idea sería, bueno, si así quienes nos están acompañando lo desean, que al final de las presentaciones podamos tener algún intercambio, algún diálogo. Cedo ahora el uso de la voz a una invitada internacional, Jessica Vivas Rosso, de la Universidad Central de Venezuela. Estimada Jessica.
Sí, profesor, muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes para mis compañeros de México, buenas noches para mis compañeros de Venezuela. No quería comenzar mi ponencia sin antes agradecer al Colegio de Sonora a través del Centro de Estudios de Gobierno y Asuntos Políticos, a la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, al Centro de Estudios de la Administración Pública de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México y especialmente al profesor Víctor Peña por toda la labor de organización de este encuentro y por la buena disposición para que se llevara a cabo. Brevemente, mi ponencia intentará abordar 4 puntos. Primero, panorama del acceso a la información pública en Venezuela. Segundo, comentarles un poco de nuestra ley de transparencia y acceso a la información pública. Tercero, comentarle brevísimamente de leyes estadales y ordenanzas municipales sobre acceso a la información pública. Y por último, presentarles unas iniciativas que han surgido desde la sociedad civil para promover el derecho de acceso a la información pública, porque algo que han hablado los compañeros que me han precedido es, bueno, cuáles son esos retos y cuáles son las posibles soluciones. Y desde un país, que lo veremos más adelante, ha vivido en opacidad por mucho tiempo, la sociedad civil se puede convertir en este mecanismo de contrapeso y en este mecanismo para garantizar el derecho de acceso a la información pública. Respecto al primer punto, efectivamente la Constitución venezolana de 1999 consagra en el artículo 51 el acceso a la información pública como un derecho humano. Sin embargo, durante sus 25 años de vigencia, lo cierto es que hemos vivido un retroceso y un aumento de la opacidad, ya sea desde el punto de vista formal, es decir, la producción de instrumentos normativos que favorecen el secreto y la opacidad, como desde un punto de vista material. Entiéndase por la falta de publicación de información pública relevante. Punto de vista formal, les comento, por ejemplo, que un estudio desarrollado por la organización Transparencia Venezuela logró identificar que en el periodo 1999-2014 se aprobaron 468 instrumentos legales que contienen 53 normas que fomentan o favorecen la opacidad. Estamos hablando de 217 leyes y 251 decretos leyes. Y desde el punto de vista material, comentarles que desde el año 2017 no se publica la ley de presupuesto, que desde el año 2016 la Administración Pública Nacional no publica las memorias y cuentas, y que desde el año 2015, por ejemplo, la Contraloría General de la República, que por obligación legal debe publicar las inhabilitaciones para el ejercicio de la función pública, no lo hace. Y cada vez es menos frecuente la publicación, por ejemplo, de los créditos adicionales al presupuesto público. Esta situación se agravó más con 2 instrumentos legales. El primero, con la llamada Ley Antibloqueo, aprobada en el año 2020, que expresamente establece en su artículo 39 que las máximas autoridades de los órganos y entes de la administración pública pueden declarar reservado o confidencial cualquier documento, información, hecho o circunstancia. Es decir, cualquier cosa es reservada. Pero a esto agréguele usted que en el año 2021, y aquí comienzo a hablar de mi segundo punto, se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que brevemente la puedo resumir, que de transparente no tiene nada, porque incluso su procedimiento de aprobación fue opaco. Por ejemplo, la Constitución venezolana en el artículo 203 establece que una ley que regule un derecho constitucional debe ser catalogada como orgánica, y esto tiene unos procedimientos especiales de aprobación. No tiene la categoría de orgánica, pero quizás lo más grave es que no fue sujeta a consulta pública. Y les doy algunos datos. Esta ley entra se discute en primera discusión el 14 de septiembre de 2021 y la segunda discusión fue el 16 de septiembre de 2021.
Es decir, entre primera y segunda discusión solo pasó un día. Nadie pudo conocer la ley, nadie supo qué decía la ley hasta que salió publicada en Gaceta Oficial. Y esto es lo irónico del asunto, que la ley de transparencia fue discutida y aprobada en total opacidad. Y esto nos dice un poco qué debe, nos da un panorama de lo que dice la ley. ¿Qué dice? Que el ciudadano tiene acceso a información de interés público, entendido como aquella información que es necesaria para el diseño, formulación y seguimiento de la gestión pública. Esto puede ser un concepto restringido porque no toda la información que pueda ser de interés del ciudadano necesariamente se relacione con el diseño, formulación y seguimiento de las denuncias. Por ejemplo, información sobre denuncias recibidas o investigaciones iniciadas o personas sancionadas. Tampoco regula la transparencia activa, no establece la existencia de un órgano garante y en eso compartimos lamentablemente en estos momentos la misma situación y no se establecen sanciones para el acceso a por negar el acceso, el derecho de acceso a la información pública. Contrariamente, y voy a mi tercer punto, sí existen a nivel de los estados federados y ordenanzas y de los municipios leyes y ordenanzas de acceso a la información pública. En estados federados tenemos 4 leyes y un poco más de 10 municipios que tienen ordenanzas de acceso a la información pública. Estas normas más locales sí contemplan principios de publicidad, transparencia activa y buena fe, enlistan de forma concreta lo que debe ser reservado o confidencial, regulan el procedimiento administrativo para el ejercicio del derecho de acceso a la información y prevén sanciones por la falta de respuesta. Es decir, normas locales resultan ser más garantistas que la norma nacional. Pero tenemos el mismo problema que han comentado los compañeros, que es un poco discrecional del Poder Ejecutivo en realidad garantizar el derecho de acceso a la información. ¿Por qué? Porque no se establece el órgano garante y este es el gran reto que tenemos que enfrentar. ¿Cómo hacemos desde países como los nuestros para garantizar el derecho de acceso a la información? Y aquí me permito compartir pantalla. Les agradecería mucho si me pueden confirmar si ven lo que estoy compartiendo. ¿Pueden verlo? Sí. Perfecto. Quería mostrarles brevemente 2 iniciativas que han surgido desde la sociedad civil. Estos enlaces se los voy a compartir en el chat, no se preocupen. La primera es un portal web desarrollado por el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela y la organización Transparencia Venezuela. El portal se llama Vendata y este portal ha construido información relevante a partir de lo que está disponible. Si ustedes ven aquí en esta línea superior van a ver bases de datos. Han logrado recopilar memorias en cuentas, han logrado colocar en bases de datos abiertos las gacetas oficiales, tienen un registro de empresas de propiedad del Estado, de diputados de la Asamblea Nacional, de tratados internacionales que han suscrito Venezuela con países como Argentina, China, Rusia, o información de los funcionarios del Estado venezolano que han estado sancionados y sancionadas. Y esto ha sido trabajo de 2 organizaciones en la sociedad civil, principalmente de Transparencia Venezuela, sobre lo que está disponible. Entiéndase, discursos oficiales, información que sale en la Gaceta, información que puede ser verificada. El segundo, buena práctica que les quiero reflejar, no sé si ven mi pantalla, esto es un trabajo que realiza el Centro de Investigación de la Integración y el Derecho Público, es el boletín legislativo. Estos son instrumentos que recopilan todo lo que sale en la Gaceta Oficial y esto es relevante porque nos ha permitido detectar cosas o irregularidades, por ejemplo, que se publica la Gaceta número 1000, pero no es visible. O sea, usted le da el enlace y no sale. Usted no puede acceder. Y puede acceder a la Gaceta 6 meses después. Esas irregularidades se han podido detectar por monitoreos como estos. Repito,
son buenas prácticas que han surgido desde la sociedad civil. Y una última cosa que les quiero presentar, porque me parece que es muy relevante para ustedes, es la investigación denominada Empresas Cómplices que realizó Transparencia Venezuela en el año 2018. Esta es una investigación que permitió detectar empresas diversas que estaban incursas en corrupción en un programa de alimentos que tiene el Estado venezolano. Esta investigación se pudo realizar gracias al INAI. Se presentaron solicitudes de información desde Venezuela hacia los órganos de la administración pública. Los órganos de la administración pública no respondieron. Se ejercieron los recursos que comentaron mis compañeros en el INAI, y yo no sé si pueden ver lo que yo estoy resaltando aquí. La investigación expresamente dice: esta información se obtuvo tras interponer el recurso X ante el INAI. Entonces, si ustedes, digamos, y me disculpan si a ustedes les duele la situación del INAI, a nosotros también, porque esto no hubiese sido posible en un país como el nuestro, con tantos niveles de opacidad, si órganos garantes no hubiesen existido. Y bueno, creo que es algo que hay que reconocerle a la institución, y ojalá podamos volver a otros tiempos y garantizar la existencia de órganos garantes, porque tienen un rol fundamental en el acceso a la información pública. Era todo lo que les quería comentar. Muchísimas gracias a todos por su atención y quedo atenta a sus comentarios. Agradecerle, estimada profesora, pues muy interesante el poder tener esta perspectiva, y me parece que el cierre que hace justo con esta referencia, pues no solamente nos ilustra la situación en otro país, sino las conexiones internacionales que hay o hubo, ¿no? En algún momento. Muchas gracias por su ponencia. Ahorita en la segunda parte, si así lo desean, podemos dialogar un poco más. Cedo ahora el uso de la voz a Ricardo Valencia Lara, experto en transparencia y acceso a la información pública, consultor independiente, para que nos comparta su ponencia. Muchas gracias, estimado Víctor. Primero que todo, pues evidentemente, dar las gracias, ¿no?, al Colegio de Sonora, a través del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos, a la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, al Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y por supuesto a ti, ¿no?, por coordinar este gran esfuerzo. Te lo han dicho mucho, pero creo que es de mucho valor el aporte que realizas. Te lo dije alguna vez, creo que es muy necesario tener ese tipo de espacios hoy en día. Yo, al igual que el doctor Valenzuela, y a lo mejor que algunos otros, quiero dar simplemente algunas reflexiones que me parecen importantes, y para ello quiero partir primero de un hecho. Y ello es que el país, que México, atraviesa por una profunda transformación institucional y normativa de la vida pública, producto de los resultados electorales del 2 de junio de 2024, en donde fue muy claro el mensaje del electorado, ¿no?, de la mayoría en aquel entonces, que era reafirmar la confianza del partido en el poder. Ese me parece que es un hecho innegable y un hecho del cual tenemos que partir para estudiar y entender el México actual y el México posiblemente de los siguientes años. En ese contexto, creo yo que había muy pocas probabilidades para que el andamiaje institucional y la evolución normativa que daba sustento a las agendas de transparencia, acceso a la información y protección de datos pudiera mantenerse intacto. En ese sentido, yo quiero aprovechar estos minutos para tratar de dar dos respuestas a dos preguntas muy concretas. Uno, si con la desaparición del INAI termina la transparencia, el acceso a la información y la privacidad en México, la respuesta claramente es que no. Lo que cambia con la reforma constitucional del 20 de diciembre del 2024 y la entrada del nuevo marco legal el 20 de marzo de este año es el modelo de garantía y de tutela de los derechos humanos, de acceso a la información y de protección de datos, los cuales
se mantienen firmes, hay que decirlo, en los artículos 6 y 16 respectivamente. Para entender entonces el nuevo modelo de garantía, y dado que se trata de un foro internacional, me parece importante dejar claros algunos elementos para entender de dónde veníamos, ¿no? Y ello sin afán de ser reiterativo, porque entiendo que se ha abordado de una u otra manera a lo largo de esta jornada. Pero hay que recordar que veníamos de una reforma muy importante en febrero de 2014 que modificó de fondo el andamiaje institucional, normativo y práctico en esta materia. El máximo tribunal de la transparencia, ¿no?, INAI o TORA-IFAI, fue dotado de plena autonomía, además de extender su competencia a nivel nacional y sus facultades de manera sustantiva. Entre algunos de los elementos, ¿no?, que podemos destacar son, por ejemplo, la ampliación del número de sujetos obligados, el establecimiento de organismos autónomos especializados e imparciales en las entidades federativas para tratar estas materias, la obligación de establecer una ley general de aplicación nacional para armonizar justamente el ejercicio del derecho, porque veníamos de una etapa de cierta heterogeneidad en el ejercicio del mismo. El establecimiento muy importante de un consejo consultivo integrado por ciudadanos para acompañar al instituto como un órgano de apoyo. Y finalmente, y de esto no se habla mucho, pero creo que es importante traerlo a colación, la obligación del INAI de coordinar su actuar con otros actores del Estado mexicano a través de lo que era el Sistema Nacional de Transparencia para, muy importante, fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Como ya se ha dicho a lo largo de esta jornada, este marco llegó a ser considerado un marco de avanzada, un referente internacional y reconocer incluso como la mejor ley de todo el mundo, de acuerdo por algunas organizaciones y algunas evaluaciones. Aunque, también hay que decirlo, y como sucede en muchos países del mundo, regularmente existe una brecha muy importante entre la norma y la realidad. Es decir, rara vez logran materializarse las aspiraciones legales en beneficios tangibles para la población. Dicho esto, hay que decir que el nuevo marco normativo que se promulga hace semanas toma como base muchos de los elementos de la Ley General de 2015. Por ejemplo, se da continuidad al principio de máxima publicidad de la información, se da continuidad a las figuras de los comités y unidades de transparencia, se da continuidad a la Plataforma Nacional de Transparencia, se amplían incluso las obligaciones de transparencia, se da continuidad a la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia y se da continuidad al trámite para la atención de las solicitudes de información y los recursos de revisión, incluyendo los plazos. Luego preguntarán algunos, entonces, ¿qué cambia? Entre los elementos que podemos destacar, y tal vez algunos de los más relevantes, son los siguientes. Las funciones del extinto INAI se trasladan a las ahora denominadas autoridades garantes, 19 en total. Por lo que tiene que ver con el ámbito federal, el órgano que absorbe las funciones es el nuevo ente desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, anteriormente Secretaría de la Función Pública, denominado Transparencia para el Pueblo. El cambio de denominación, porque no se suprime, del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública. Eso sí, acotando sus atribuciones solamente a la materia de acceso a la información, puesto que, de acuerdo con la reforma, la agenda de protección de datos hoy en día es responsabilidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y también hay que decirlo, como así sucede en la mayoría de los países del mundo. Son agendas de tratamiento diferenciado. De hecho, éramos pocos, ¿no? Éramos una excepción incluso. Muy interesante. La última vertiente de la transparencia que se impulsó, que era la transparencia proactiva, o, como también le decía ayer el maestro Alcalá, transparencia de tercera generación, cambia su denominación por transparencia con sentido social, aunque en el fondo, y es una opinión personal, se trata exactamente de lo mismo. ¿Por qué? Porque ambas persiguen un mismo objetivo, que es la publicación de información útil y con alto valor público para la sociedad. Continúan las mismas hipótesis normativas que actualizan la reserva de la información, aunque, muy importante, se amplían los supuestos. Aquí pudiera haber tal vez alguna alerta, pero también hay que reconocer, históricamente en este país se ha acudido en muchas ocasiones al concepto de información reservada por seguridad nacional para no entregar cierta información. Hablamos de un concepto que data del año 2004, que se incorpora a la Constitución y que sigue siendo muy vago, muy difuso. Y bien importante,
la creación de jueces y tribunales especializados en materia de transparencia establecidos por el Poder Judicial para resolver las inconformidades de los particulares. Lo que también, como sugería el maestro Alcalá el día de ayer, es uno de los elementos tal vez más importantes que habríamos de seguir como comunidad de práctica interesada con mucho detenimiento. Dicho esto, desde mi perspectiva, me parece que la cuestión fundamental a seguir como parte del nuevo andamiaje es sin duda la falta de autonomía plena del nuevo ente desconcentrado, Transparencia para el Pueblo. ¿No? Creo que ahí reside gran parte de la preocupación, así como de sus homólogos en las entidades federativas. Pero también hay que decir que al tratarse de un desconcentrado, ello nos puede brindar cierta luz respecto a su comportamiento y toma de decisión, puesto que este cuenta con autonomía técnica y operativa para realizar sus funciones. Un elemento que también hay que comentar, fue uno de los principales elementos para la defensa del INAI el segundo semestre del año pasado. Es decir, lo que se defendía en parte y a sabiendas de que iba a modificarse el modelo de garantía era que se mantuviera un ente independiente y especializado desde la parte eminentemente técnica. Me parece que eso se mantiene y hay que tenerlo sobre la mesa. Pero entonces, y aquí la segunda pregunta que trataré de brindar elementos, ¿cuál es el futuro de la transparencia, el acceso a la información y la privacidad en México o hacia dónde vamos? Personalmente, creo que tenemos que ir paso a paso y tenemos que dar un voto de confianza al nuevo modelo de garantía. Insisto, son tiempos de profundos cambios en México y el mundo entero. Ya lo decía el doctor Valenzuela y coincido totalmente. Parece que hay, ¿no?, un espectro con dos grandes actores, los que estaban, ¿no?, férreamente comprometidos con la que había, ¿no?, y los que defendían la reforma como quedó. Creo que hay muchos intermedios y muchos grises. Hay que reconocer que había también fallas. Y en ese sentido, creo que es muy loable y es justo reconocer el legado que deja el INAI, así como el capítulo muy importante que escribió en la historia democrática de México, pero también, y lo señalaba, hay que reconocer los fallos que hubo, incluso desde el diseño, gestacional de lo que fue ese andamiaje, porque hubo errores muy evidentes desde el diseño que limitaron y obstaculizaron la actuación y el impacto del instrumento del andamiaje en la vida de las y los mexicanos. Para ir concluyendo, las tareas que deja el INAI se mantienen vigentes. Por ejemplo, expandir el ejercicio de estos derechos, pues hay que recordar que según los datos disponibles, menos del 5% de la población en este país reportó haber ingresado una solicitud de acceso. Persiste un enorme desconocimiento entre la población respecto a sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, y la necesaria salvaguarda de su privacidad en un entorno actual que es global, tecnológico, interconectado. Es fundamental hacer tangible el ejercicio de estos derechos. Este fue quizás el error más grande y es un reto inmediato para el nuevo modelo. Y finalmente, y muy importante, hacer valer cada peso del presupuesto gastado en el nuevo esquema. Porque hay que recordar que uno de los elementos centrales para la elección del INAI fue su supuesto sobrecosto en relación a los beneficios aportados. Habrá que ver entonces hacia el futuro inmediato en qué se traducen los ahorros y el recorte en la estructura. Cierro entonces diciendo que me parece fundamental seguir esta nueva historia que se escribe, pero no para ser testigos, y creo que ya lo han dicho varios, o actores pasivos. Creo que tenemos que ser actores que participen activamente en la conversación pública para aportar lo que se pueda en la tutela de estos derechos humanos y la progresividad que mandata el artículo primero constitucional. Estoy convencido de que espacios como este, Víctor, muy importante, evaluaciones independientes futuras, serán indispensables para acompañar la implementación del nuevo esquema, siempre en el ánimo de sumar en colectivo para no dar un solo paso atrás en la garantía plena de estas conquistas sociales y hacer valer el legado y liderazgo que nos distingue aún a nivel internacional. Por su atención, muchas gracias. Al contrario, estimado Ricardo Valencia, agradecerte mucho la participación y por supuesto que nos compartas esta reflexión, este análisis que el día de hoy nos presentas. Cedo ahora el uso de la voz, digamos, la última persona en la lista para después, si así lo desean, abrir un periodo de preguntas y respuestas. Cedo el uso de la voz a Héctor Pérez Pintor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estimado profesor, estimado doctor, te escuchamos.
con tu ponencia. Gracias, Víctor, y un saludo a todas y todos quienes nos acompañan. Por supuesto que es un momento de reflexión, un espacio oportuno precisamente para dialogar, para intercambiar, para exponer puntos de vista plurales, como es lo que nos han convocado las instituciones que organizan este evento y por supuesto liderados, mi estimado doctor Peña, siempre un gusto. Y a la distancia un abrazo a cada una, a cada uno de ustedes. Voy a compartir pantalla, realmente quiero establecer, si me permiten. Ustedes me dicen si se está viendo ya mi pantalla. Creo que Sí, sí. sí. Ya se ve, sí. Muchas gracias. Muy bien, entonces ya se ha venido señalando, han venido quienes me han antecedido en el uso de la voz y a lo largo de estos días, esta preocupación y digamos estas reflexiones sobre el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y diversos temas que son conexos a los mismos. Y sin duda, como se ha comentado, pues estamos en un nuevo régimen. Vamos caminando hacia este nuevo régimen de acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Si hacemos estas reflexiones desde el punto de vista de las diversas etapas, de las diversas generaciones en que la transparencia y la rendición de cuentas, el acceso a la información, el derecho a la información, es decir, todos estos elementos que han venido definiendo lo que ahora somos y lo que ahora se pretende hacer, creo que no nos debe, por decirlo de alguna manera, eh, asustar, pues que estos temas son políticos. Si hacemos una reflexión, precisamente desde la primera gran reforma política en el que en el artículo sexto constitucional, ya conocemos toda esta parte del derecho a la información de la reforma de 1977, tal cual, así se denominó esta gran reforma política que se llevó a cabo al sistema de esta naturaleza en México y que impactó precisamente al artículo sexto constitucional. A lo largo de los años, con estas decisiones jurisdiccionales de la Corte, etcétera, estuvo inmerso el tema político, ¿no? Pensemos esta variación de criterios de principios de los ochentas con el amparo Burgoa a la resolución, no resolución, sino más bien a este tema de estudio que llevó a cabo la Corte, que en aquel entonces tenía la facultad por el tema de aguas blancas, fue un tema político. Y si vamos analizando cada uno de estos cambios que se han venido dando, el índole político está ahí y creo que no lo debemos obviar porque estamos en un régimen político y hay cambios en los regímenes políticos. Hacia finales de los noventas, inicio de los 2000, con este cambio del partido en el poder, ya se tocó aquí, bueno, se señaló lo del Grupo Oaxaca, pero al fin y al cabo quien lo hizo suyo fue un asunto político, porque en ese momento así convenía, ¿no? Los lineamientos que desde el 94 se venían estableciendo en el tema de la incorporación de nuestro país al Tratado de Libre Comercio. Pues han sido cuestiones políticas. Y ahora estamos en una coyuntura de esta naturaleza. Es decir, son temas que sí nos hablan de un nuevo régimen jurídico de la información pública. Y yo voy a pasar esto del artículo sexto, ya aquí se tocó, no me quiero detener en ello, pero yo creo que sí debemos de estar muy atentos a lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, efectivamente, eh, tendremos ya tiempo de hacer una valoración una vez que corran, digamos, las instancias y que se empiece con el desarrollo firme de este nuevo régimen de acceso a la información, de transparencia y de rendición de cuentas.
Pero yo creo que sí es importante que tengamos en cuenta, y por eso lo traigo a colación, ¿verdad? El tema del Plan Nacional de Desarrollo y este eje general, gobernanza con participación, con justicia y participación ciudadana. Y en él, pues por supuesto que se establecen las estrategias en torno a la transparencia. Y estas estrategias que tienen su base en en este objetivo específicamente. Sí, es una transparencia discursiva, es decir, esta transparencia del discurso, que tenemos que ver cómo se va a catalizar propiamente ya en las acciones de la agencia, de esta nueva agencia. Porque si nosotros analizamos, y ya también tendremos, tendremos la oportunidad de analizarlos, es decir, en el justo que comentaba quien me antecedió en en la palabra, ¿cuál es el costo-beneficio del tema de la transparencia? Porque eso sí lo tenemos que ver también con costo-beneficio, que fue el parte del discurso político, ¿no? Para hacer este cambio de este modelo. Del inicio del siglo hasta el año pasado, ¿cuál es el costo-beneficio con pesos y centavos? ¿No? Yo creo que sí es importante la transparencia en pesos y centavos. Y es algo que debemos de analizar y no debemos olvidar, porque fue parte, como ya se señaló, del discurso político que da pie a esto. Entonces, si se pretende erradicar la corrupción en la vida pública, es algo muy importante la promoción de la ética, es un asunto, pero ahora viene los cómo. Esto no se da por decreto, no se da por que esté plasmado en un objetivo, no se da porque haya una nueva agencia bajo estos lineamientos. Creo que tendremos que estar, como se ha señalado, muy atentos con esta Contraloría Ciudadana, con esta Contraloría Social, por así señalarlo, en todo aquello que se va señalando. Este nuevo modelo que lo tendremos que ir valorando de acuerdo a cómo se vaya dando. Hay cuestiones que podemos observar del antiguo régimen, sí, efectivamente. Hay modelos que se pueden dar del actual, pero hasta que no esté en funcionamiento. Me parece a mí importante dos temas que no debemos dejar de pasar en este asunto de la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la protección de datos, ¿no? Porque además todo va ahí. Eh, ¿Hacia dónde vamos? No lo sabemos. Digamos que tenemos ciertas directrices, aquí están, ciertas estrategias, sí, pero si ahora nos preguntan hacia dónde va la transparencia, creo que a priori no podemos señalar, bueno, es que pues, realmente como nuevamente la agencia gubernamental, aunque sea un organismo descentralizado, eh, tomará las riendas, pues se han señalado es juez y parte. Creo que a priori no podemos saber todavía si así va a ser, ¿no? Eh, Me parece que la implementación de los procesos, que sí será eso un gran reto, ¿no? Del tema federal, los temas de los estados, los sujetos obligados de cualquier índole, los autónomos, los poderes, etcétera. Sí, tendremos que estar muy atentos. Hay un asunto que creo que debemos de poner, bueno, dos asuntos señalaba, pero uno de ellos que tiene que ver con la reforma y me parece que quizá no lo hemos dimensionado. Como ustedes saben, en la reforma, en el transitorio se establece, si mal no recuerdo, que se tendrán 180 días para la instrumentación de los juzgados especializados en esta materia. Estamos hablando pues, de este año, ¿no? Vamos a pensarlo de una manera positiva. Eh, y quienes vayan a juzgar, o sea, quienes van a ocupar estos juzgados especializados, ¿cómo van a llegar? ¿Habrá una elección especial para esos? Digo, con toda esta reforma al Poder Judicial, pues también no debemos. ¿Estos juzgadores, juzgadoras, llegarán por medio de una elección? ¿Cómo será esa elección?
cómo se va a implementar nuevamente, pues el INE, en principio tendríamos que decir que sí, pero pues se ha dejado de lado. O sea, no se ha tocado el tema. Bueno, sí, están los 180 días, sí, se van a nombrar los juzgados especializados y quien sean los responsables de esos juzgados, ¿cómo van a llegar a esos lugares? ¿No? Creo que sí es una gran reflexión, porque al fin y al cabo se hablaba aquí de cómo se va a garantizar. ¿Quién va a garantizar? Bueno, ahí tenemos una respuesta, pero todavía no sabemos de estos actores cómo será su incorporación. Entonces, tenemos el derecho, a mí también me parece, como se ha señalado anteriormente, no desaparece el derecho, por supuesto que no, que habrá cuestiones que perfeccionar, y como también en el antiguo régimen jurídico se tenía que perfeccionar. Tampoco podemos decir que todo bajo el INAI y el IFAI era miel sobre hojuelas, por supuesto que no. Yo creo que sí hay que ser críticos, todos quienes desde entonces lo señalamos. Fíjense, las generaciones, pasó toda una generación, si podíamos haber cambiado el clic o no de esta parte ética y educacional. Nada más si tomamos en cuenta desde que inició la primera ley federal, ¿no? Es toda una generación de quienes nacieron y llegaron prácticamente a terminar la universidad. Estamos hablando de toda esa generación. ¿Y qué hicimos? Que en esa generación se cambiara el clic de la ética, de la educación, de la cultura en materia de transparencia, etcétera. ¿Qué hicimos con toda esa generación? Entonces yo creo que las respuestas las vamos a tener en el camino, me parece fundamental, hay que estar con atención. Y el segundo punto, y con esto termino, es, bueno, esta valoración de quienes van a garantizar estos derechos, digamos, esta bolsa de derechos, no nada más es un derecho. Y hay otro tema que me parece que no debemos obviar, porque si nosotros estamos y recordamos la mayoría del ejercicio de este derecho, en su mayoría sí, muy reducido, y ahí señalaron, ¿no? Quizá un 5%, 7%. Pero ¿cómo se llevaba a cabo la mayoría del ejercicio de este derecho? Es decir, la mayoría se llevaba a través de la tecnología. Y no lo debemos desconectar con lo que va a pasar con la Agencia de Transformación Digital, porque estamos hablando de, pues, se está como reconfigurando en algunas partes con los derechos digitales. Y el acceso a la información, por supuesto que está tocado con este tema de la digitalización. Entonces creo que no debemos de olvidar esta parte porque va a ir muy ligada el asunto de la Agencia de Transformación Digital como otra gran agencia, ¿no? En el tema de la tecnología, de todo lo que que se tiene previsto, pues ese es otro eje, pero que es importante no dejarlo, ¿no? No van separados toda esta parte, porque luego separamos el tema, pues, del ahora tan comentado proyecto de telecomunicaciones, ¿no? De esta nueva ley de telecomunicaciones, con los temas de rendición de cuentas, de protección de datos personales, sobre todo, con el tema que se está discutiendo o que se ha venido discutiendo en el Congreso. Entonces, a mí me parece que eh, tenemos que dejar un tiempo perentorio para saber qué es lo que va a pasar. Bien a bien no sabemos. Podemos especular, podemos estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Si se hizo, se desmanteló, se tomaron decisiones políticas, recapitulo, sí, porque todas las decisiones en este sistema han sido políticas con este recuento. Que falta todavía consolidar el tema de las garantías a través de los juzgados especializados. Sí, tenemos que ver cómo van a implementar lo que establece el transitorio de la reforma. Y que no debemos dejar de lado el tema tecnológico, el tema digital, el tema de los derechos digitales en materia de transparencia, de acceso a la información y de protección de datos personales. Estamos ante un gran reto, me parece, fundamental. Y entonces, pues hay que esperar, hay que ir vigilando en el camino para la implementación que se va a hacer de todo este nuevo régimen que hay. Y yo creo que pues será de algunos años, ¿no? Por delante. Entonces, por mi parte sería todo, mi estimado doctor, a mis colegas, quienes tuvieron la atención de estos momentos. Así que muchísimas gracias y por ahí dejo mi intervención en este momento. Muchas gracias, estimado. La verdad es que
Es un gusto, con el doctor Héctor Pérez Pintor terminamos la ronda, digamos, establecida de las ponencias. Podemos pasar, me parece, algunos minutos a, pues si alguien de las personas asistentes quisiera comentar, hacer alguna pregunta, aprovechar yo de mi parte, digamos, señalar pues que tenemos tres días en esta actividad que la verdad es que hemos hecho con mucho gusto. Primero porque digamos, y lo hablo en primera persona, pero me ha servido para reconectar con algunas personas, todas muy queridas y muy respetadas, que conocemos, particularmente pues, al doctor Héctor Pérez Pintor lo conocí cuando estábamos todavía trabajando la tesis de la maestría, ya hace algunos ayeres con estos temas y empezando, ¿no? Pero reencontrando con algunas personas, conociendo algunas nuevas y siempre pues alrededor de las diferentes interrogantes que nos encontramos. Finalmente, en el caso aquí mexicano, sí, pues adivinar el futuro no podemos, quizás sí proyectar, eh, digamos, o especular con alguna información, tratar de ir viendo cuál pudiera ser la trayectoria, pero sobre todo el poder revivir estos espacios necesarios en donde podamos estar reflexionando, en donde podamos estar contrastando lo que hay con lo que hubo, lo que dentro de lo que hubo, lo que se suponía debía haber frente a la realidad, ¿no? El deber ser frente al ser. Y todo eso, pues, dentro de un paraguas muy amplio que son esfuerzos eh, para tratar de hacer una relación mucho más horizontal entre quienes ejercen el poder y sobre quienes el poder es ejercido, ¿no? Que justamente por esa semilla y por ese origen, pues siempre habrá el elemento político que se envuelve en discurso y en donde siempre se ha advertido en estos temas, ¿no? En donde puedes tener una ley, y lo decía hace rato Ricardo Valencia y se decía ayer, ¿no? Incluso una ley premiada y reconocida, pero que pues a la vuelta del tiempo, pues nos encontramos con esos huecos, ¿no? Entonces, eh, no a manera de conclusión ni de reflexión que quisiera yo abarcar todo eso, pero sí vemos en lo general, en las diferentes ponencias, esta idea de que hay que estar observantes, de que viéndolo de forma positiva, al menos aquí en México, eh, este nuevo modelo pone en el caso de la ciudadanía la necesidad de volverse a organizar, de no descansar en las instancias públicas, y eso pues se puede hacer una oportunidad porque en México han pasado 20 años, se ha acumulado experiencia, y eso pues definitivamente marca la diferencia. Eh, una oportunidad también porque se ha ido construyendo una red, decía Rafael Valenzuela, ¿no? Bueno, hasta decía él, una élite, pero digamos una red, un conjunto de personas, y que se está en el tema, y creo que eso nos puede permitir seguir platicándolo como con una comunidad. Eh, en fin, nada más como alguna reacción hacia el final. No sé si alguna de las personas aquí en el chat ya apareció una participación. Es a ver, déjenme cierro acá para poder ver el chat completo. De Vicente Gallardo, felicita a todas las instituciones convocantes al seminario. Gracias por esto y pues por supuesto la invitación. Y él invita a seamos actores activos en esta etapa de cambios profundos en materia de acceso a la información. Alan Cervantes también agradece la organización de la actividad. Si no hubiera alguna pregunta, voy a, digamos, cerrar la grabación y nos podemos quedar charlando, digamos, de una forma informal, pero para que también quienes se tengan que retirar se retiren. Este,
a quienes participaron en la ponencia, nada más les quitaría un par de minutos para algunos, digamos, pendientes de lo que viene. Pero a todas y a todos que nos han estado acompañando, pues agradecerles la permanencia. Estas sesiones son grabadas y se estarán compartiendo para todas y todos que lo quieran seguir siguiendo y seguir y revivir en los días venideros.